Listo. ¿Está rodando? Sí. Hola niños, como les dije, les voy a presentar al hermano Pedrito. ¡A Pedrito! ¡Ay! ¡Pedrito! ¿Dónde está ¿Qué? Pedrito? ¿Qué pasó? Pedrito, ven acá. A ver, ¿qué pasa? Hola Pedrito. Cuénteme. Pedrito, por ahí me contaron que tú cuentas historias bonitas. Bueno, pues yo trato de contar historias, historias bonitas, historias que fueron reales. ¿Y a ti te interesa? Sí, me interesa bastante. ¿Y sobre qué va a ser la historia ahora? Hola Martín, Hola Pedrito. yo no sabía que tú existías. Pues yo tampoco, pero el hermano o mi mejor amigo Mauricio me dijo que su papá contaba historias muy bonitas y sabía mucho de la Biblia. Ah, qué bien. Mucho gusto en saludarte. Es un Mucho gusto, placer. Pedrito. Ah, yo no te conocía. ¿Cuántos años tienes? No me acuerdo. Ay, ¿verdad que usted es un niño? Sí, pero no me acuerdo cuántos años tengo. Ah, bueno, eso toca es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6. Bueno, ok. Ok, bueno. Entonces yo te voy a contar una historia que fue real de la Biblia. Y Oh, es historia, la historia de un hombre que siempre dijeron de que era muy fuerte y así lo tienen como si fuera un Hércules, o sea, co- Superman. mm, Terminator. como Superman, como Hulk. Terminator, no, pero es que Superman es un cuento y este no es un cuento, este es una historia, ¿Historia de qué? historia de Sansón. Ay, yo sí lo he escuchado por ahí, pero no me sé bien la historia de Sansón. Ah, es para que se acuerde, para que sepa quién fue él, y de cómo provino, y quién era su papá, y qué hizo. Sí, pero quiero saber la historia de Sansón. Bueno, ok. Entonces, érase una vez que en un sitio llamado de la tierra de Dan, que es la tierra una de las tierras de las 12 tribus de Israel. 12 tribus. Sí, de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué se llamaba Dan? Porque ese fue el nombre que le puso el papá Jacob, o sea, Israel, le puso el nombre de Dan. Y los otros hermanos, los otros se llamaba, tenían varios nombres. Esos fueron doce nombres, pongamos, más que todo fuera tierra de Judá y la tierra de Dan. Pero resulta que Sansón nació en un sitio llamado Sora, O sea que la historia es de Sansón. de Sansón. ¡Gloria a Dios! Eso, gloria a Dios, porque es importante saberlo. Resulta que él tenía un papá, el papá de cuando antes de nacer Sansón, resulta que la mamá de él era estéril. ¿Y qué es estéril? ¿Qué es Es- eso? Estéril es cuando no pueden tener hijos. ¡Ay, pobrecita! Entonces sí, porque imagínese usted, eso para ellos era, era muy, muy triste para una mujer
no tener hijos, porque en ese tiempo lo que más ansiaban las mujeres era tener muchos hijos y ella era estéril. Una vez se le apareció un ángel a la esposa de Manoa, que era el papá de Sansón, y le dijo que ella iba a tener un hijo. ¡Oh, eso es un milagro! Sí, es un gran milagro. Inclusive el papá de Sansón, eso se acercó del ángel y le dijo que cómo se llamaba y todo, y entonces le dijo que se llamaba Admirable. ¡Admirable! ¡Consejero! Es más, eso significa más allá de toda comprensión. Ese es el nombre de lo que significa a la palabra admirable. Entonces ellos estaban asustados, Manoa y su esposa estaban asustados porque habían hablado con un ángel. Entonces el ángel les dijo que cuando tuvieran el hijo, Sí. tanto ellos como Sansón, como Sansón, no podían tomar vino, ni sidra, ni coger cosa inmunda. ¡Uy, es que las cosas eran feas! Claro, entonces en ese tiempo, pues, lo que no podían tocar, nada que fuera un cadáver. O sea, no podían, ningún animal, ni nada, cuestiones, no podían tocarlo. ¡Uy, qué miedo, Mm. mami! Cada vez suena feo. Eh, Resulta que creció Sansón y llegó un momento en que el hombre ya estaba ya grandecito, ya era un muchacho por ahí de unos, pongámosle 18 años, 19 años, y se enamoró de una mujer filistea. Ah, o sea que Sansón ya era musculoso y era grande y era... No era una persona común y corriente, no se veía que fuera una persona muy fuerte, era como muy común y corriente, como cualquier israelita. ¿Y entonces por qué era fuerte? No, porque todavía no era fuerte, en ese momento todavía no era fuerte. Y resulta que llegó un momento en que él se enamoró de una joven, pero era filistea. ¿Cómo? Muy enamorado. Sí, no, pues él se enamoró de una muchacha más, que era filistea y resulta que esa filistea, eh, ella también lo quiso a él y siguieron pues ellos enamorados y no, nada, eso de que tener hijos ni nada de esas cosas. Entonces llegó la historia es que la mujer filistea, ella mm, eh, ellos no sabían de que todo lo que estaba pasando provenía de Dios, porque a Sansón le dijeron, y a Manoa le dijeron que por qué iba a tomar una mujer filistea habiendo mujeres hermosas en Israel. Sí, uf, claro. Habiendo mujeres hermosas en Israel, pero todo provenía de Dios. Era un propósito de Dios Sí. lo que estaba pasando, que cogieron a la mujer filistea, porque en ese tiempo al pueblo, los filisteos dominaban al pueblo de Israel y dominaban toda la tierra, ¿Y por qué no dominaban? porque ellos eran más fuertes. Uy, Ellos eran más fuertes y entonces ellos dominaban y tenían mucho más gente.
Sí, ¿eh? entiendo. Entonces, él se enamoró de esta mujer filistea. Y resulta pues de que llegó un momento en que llegó Sansón y se salió así al monte y se le apareció un león. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo, un león! Y el león era joven, pero era un león fuerte que podía matar una res. ¡Wow! Sí, claro, claro. ¿Y por qué se asusta? Uy, es que los leones a mí me dan mucho miedo, porque muerden duro. Ay, muerden duro y... Ah, sí, claro, ¿cómo no van a morder duro? Uy, sí, es que yo ¿Ah? los veo y tienen unos dientes grandes, grandes, muy grandes. Ah, eso sí, no, no diente muy grande. Pero resulta que el Espíritu Santo bajó donde Sansón y le dio fuerza, ¡Uy! mucha fuerza. ¡Oh! Y entonces resulta que cogió el león y lo despedazó. ¡Uy! ¡Qué fuerza! Entonces tenía Sansón. No, no el león a ¡Uy! Sansón, sino Sansón al león. ¡Oh! O sea que Sansón mató al león. Y no, Sí, el pobre león, entonces... sí, entonces mató el león como cuando coge un cabrito y lo despedaza. ¡Wow! Bueno, entonces resulta que él no le contó ni a la mamá, ni al papá, ni a la esposa de lo que había pasado, de que había matado a ese león. Y resulta pues de que llegó el momento en que él le dio curiosidad de ir a ver el león. Sí. Y lo encontró y encima del león había un panal de abejas. ¿Y lo picaron? No, porque en ese momento en la historia no dice que las abejas lo hubieran picado. Y entonces él Ah, cogió un panal de esa miel que había encima del león sí. y comió. Y resulta que le llevó también al papá y la mamá para que comieran. Y resulta que ahí rompieron el voto de Nazareo. ¿Y Y qué es un voto? ¿Y qué es el voto de Nazareo? Nazareo es que ellos, como tenían que ser Nazareo, que no podía tomar vino, no podía tomar sidra, ni coger nada, nada que fuera de muerto. Entonces ahí rompió el voto que Dios le había dicho que no hiciera. Y tenía que dejarse crecer el pelo y no se sabe hasta dónde le llegó el pelo. ¿Como el de una niña? No, no, pues sí parecido como el de una niña, pero no se sabe si el pelo le creció hasta las corvas de las piernas o si le creció hasta la cintura. No sé hasta qué parte le creció el pelo. De pronto hasta los hombros, Sí. porque muchos israelitas no eran de pelo muy liso, sino más bien un poco crespitos. Ay, tan bonitos. Sí, no, ellos eran muy, muy preciosos. Entonces, ellos como no sabían que todo eso provenía de Dios, ¿ves? Y eso, los filisteos dominaban la tierra de Israel y, y no les comentó lo del león, simplemente les llevó la miel a ellos y listo, Y comieron y y todo. listo, y listo, no hubo ningún problema. ¿Y qué más pasó? Resulta que como se casó con esta muchacha, entonces hizo una fiesta y él tenía muchos amigos, Sansón. Entre esos había muchos, los compañeros de él eran los filisteos. Entonces llegó el momento en que habían 30 compañeros de él. Y resulta que le dijo, resulta pues de que Sansón se le acercó y le dijo que quería decirles un enigma. ¿Qué es
Entonces, un enigma, Martincito, ¿y por qué te mueves tanto? Ay, no es que está un poco incómodo, perdón. Ah, bueno. Entonces resulta que eran 30 compañeros y llegó y le dijo que le adivinara un enigma, una adivinación. Sí, como los brujos. Es una adivinación. Entonces llegó y les dijo le dijo Sansón a los 30, le dijo, del devorador salió, salió comida Sí. y del fuerte salió dulzura. ¿O Entonces sea, ellos, quién? ellos quedaron, mejor dicho, pensativos y ahora, ¿quién podrá defenderme? No sabían ellos qué, de qué se trataba ese enigma. ¿Se ¿Y qué pasó? entiende? Entonces, no, pues en ese momento ellos lo que hicieron fue buscar a la mujer y decirle que acosara a Sansón y le dijera de qué se trataba el enigma, la Ah, ya entendí. adivinación. Sí. Entonces, y le dijeron, si no hace eso, le matamos a su papá, le matamos a su mamá, le matamos a su familia, porque como ellos sí le conocían la familia, ¡Uy, tan malos! sí le conocían la familia a la mujer de Sansón, no hubo ningún problema en ese sentido, pero resulta que la amenazaron. Uy, ¿eso por qué la amenazaron? Pues para que pudiera decirle a Sansón, la obligaron con eso para que le dijera el enigma. Entonces ellos le adivinaron, ella le preguntó a Sansón y Sansón le dijo el enigma, que es el resultado del enigma. Entonces ella fue y les contó a ellos. Entonces, les contó a ellos el enigma y ellos le dijeron a Sansón de qué se trataba el enigma. Entonces, ellos le dijeron a Sansón que cogiera, o sea que él perdió el enigma. Entonces le dijo que tenía que sacar 30 vestidos y dárselos a ellos. Sí. Entonces salió Sansón y mató 30 filisteos. ¡Uy, qué fuerza! Y le quitó los vestidos y se los quitó y se los llevó a los 30 filisteos que se encontraban ahí con ellos, los amigos de él, y se los entregó y listo, cumplió con entregar los 30 vestidos. ¡Uy, o sea, qué pena! ¡Qué peloto los No, amigos! pues estaban muertos, quién sabe en qué hueco por allá los dejó. Entonces, Ah, entonces ahí sucedió esa situación de la cuestión del enigma. Entonces, resulta pues de que llegó el momento de que hubo mucho ataque de los filisteos, fregándole, molestándolos a ellos y todo. Entonces se enojó. Entonces cogió 300 zorras y las amarró de dos en dos y les prendió fuego y esas zorras salieron corriendo y eso les quemó a los filisteos todo lo que es las siembras y todo lo que tenían los filisteos. Y eso fue mucho, ahí fue cuando más
más se dedicaron a perseguir a Sansón, a buscarle como se dice, para matarlo, porque eso es lo que querían, era matarlo. Entonces llegó el momento en que, como él cogió y le mató 30 filisteos, Sí. entonces ellos no estuvieron de acuerdo con eso, no quisieron nada de eso. Entonces, Ah, sí, entonces uy. eso fueron como unas teas. Entonces llegó el momento en que llegó Sansón y por allá cogió una quijada no, de un animal muerto Uy. y que encontró y estaba muy fresca. Y con esa quijada se fue y mató 3.000 3.000 3.000 filisteos. Uy. Mató ¡Qué 1.000 pereza! filisteos. Uy. Eran 300 filisteos lo que fueron y él a matarlo a él y resulta que él mató 1.000 filisteos. Y Uy, porque eso también fue una mortandad que hizo con una quijada. con solamente una quijada Y y mató él, tantos. sí, con una quijada mató 1.000 filisteos. Y él ahí también violó el voto de Nazareo. ¿Por qué? Porque cogió esa quijada de un animal muerto. ¿Ve? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y llegó el momento en que el Borcho más quería matarlo. Uy. Sí, más quería matarlo. Entonces resulta pues de que llegó el momento en que se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Uy, tan enamorado. Y no, ese era muy enamorado. Ese era muy enamorado. Mejor dicho, eh, pues lógico, tuvo que haber sido una mujer muy, muy hermosa, Dalila, y resulta que él llegó y la, y estuvo con ella, mejor dicho, siempre ella lo acompañaba, lo consentía y todas esas cuestiones, pero ella lo hacía por interés. Ay, yo pensé que era porque lo quería. No, yo llegó, eso lo hacía por interés y era porque quería, los filisteos le dijeron a ella, se le acercaron unos príncipes y le dijeron a ella de que, de que si llegaba a ella a descubrir de dónde provenía la fuerza de Sansón, entonces le daban 1.500 ciclos por cada príncipe. ¿Y qué son ciclos? Los ciclos es un dinero, es un dinero que tenían los filisteos. Entonces, pueden ser en plata o lo que sea, en oro, lo que sea, pero en todo caso eran ciclos. Y resulta que llegó y 1.500 ciclos y Dalila, pues lógico, se le abrieron los ojos de ver que es mucho dinero y con Uy, eso sí. podía vivir siempre, por toda la vida, porque era suficiente. Y llegó el momento en que ella se puso a buscar la forma de que Sansón le dijera de dónde provenía su fuerza. Y en 3 oportunidades ella le dijo a él y él le dijo que la fuerza primero era que porque que le amarrara las manos con unas cuerdas de cuero. Y resulta que le amarraron las manos con una cuerda de cuero y que ahí se debilitaba. Y resulta que no, eso cuando, mire que llegaron los filisteos, le dijo ella, y él se despertó y eso soltó esas amarras. Y así fue en tres ocasiones que le dijo que llegaban los filisteos y se soltaba de las amarras. Después llegó
y le dijo que no, que tenía que si le amarraba la cabeza con unas cintas especiales y todo eso, entonces y lo amarraban contra un poste que había ahí, entonces se debilitaba. Entonces llegó, ¿sí me está escuchando? Sí, 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 sí. ¿Me está escuchando? Sí, Pedrito, te estoy escuchando. Ah, bueno, entonces resulta que llegó y le dijo, los filisteos llegaron. Y entonces en ese momento levantó la cabeza y arrancó todo eso que tenía y nada le sirvió esa vaina y eso, los filisteos salieron corriendo. Y hasta que llegó el momento en que fue tanto lo que le suplicó la Dalila, le suplicó y le decía que era que no la quería, que no sé qué cosa. Y entonces él se recostó en las piernas de ella, Me imagino. se recostó en las piernas de ella y le dijo que la fuerza de él era el pelo, que si le cortaban el pelo, si le pasaban navaja por el pelo, Se él, cortaba. él per- perdía la fuerza. Ay, bonito como Superman con la kriptonita. Imagínense. Entonces resulta que llegó y se quedó dormido. Y llegaron y le cortaron el pelo y, y ahí fue cuando ella le dijo que los filisteos, que llegaron los filisteos, tranquilamente llegaron y lo cogieron, no tenían nada de fuerza Ay, y, pobrecito. y se lo llevaron. Entonces cuando iba amarrado, lo llevaron amarrado y todas esas cuestiones y fuera de eso le sacaron los ojos. Ay, ¿y le dolió? Pues claro, ¿cómo no le va a doler? Este le echó un ojito. Ay, ¿Sí? no, 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 no. Ah, para que vea. Ay, Ah, ay, Martincito. No, yo que le iba a chuzar un ojito. oye, Ah, Pedrito, me usted tiene unos asustaste. ojos muy lindos. Ay, sí, ¿cómo me quitar mi ojito? Sí. Entonces resulta que lo llevaron preso. Lo llevaron preso hasta el palacio de los filisteos. Y allá en el palacio de los filisteos se burlaron de él y todo eso y lo pusieron a dar vueltas en un molino que había allá y en ese molino él pensó muchas cosas y él se dio cuenta de todo lo que ha sucedido, de todo lo que pudo haber hecho. Eso le pasa por cabezón. No, porque es que eso era un propósito de Dios y Dios lo que quería era que acabara con los filisteos. Pero todo lo que sucedió, el voto de Nazareo, la puerta que tocó que arrancar y que se llevó por allá para un monte, que la cuestión de los que lo amarraban y la muerte la muerte de los filisteos, el mandar las zorras y quemar los campos, y todo eso era un propósito de Dios con el fin de poder llegar al lugar del palacio. Sí, ¿y qué pasó? No, pues llegó allá en el palacio, como estaba ciego, entonces él tenía un lazarillo, o sea, un muchacho que los acompaña a los ciegos. Como Y los perritos. sí, como los perritos, que lo guían, ese es un guía. Entonces lo llevaron y lo colocaron allá, lo tuvieron preso. Pero entonces Lazarillo, él le dijo a Lazarillo que lo llevara, querían coger a Sansón y lo querían mostrar a todos los filisteos allá en el palacio y lo colocaron en un sitio con el fin
con el fin de burlarse de él y todo eso y decir, miren que ahí está el poderoso, el grandioso, Ay, el fuerte de pobrecito. Israel. Miren ese que mató a mil filisteos y que se llevó la puerta de la ciudad, se la llevó y se la echó al hombro y la subió al monte, ahí, a un monte alto y todo. Entonces, ese es el fuerte. ¿Y luego Entonces, qué pasó, Pedrito? no, pues está muy interesado por Sí, saber. claro, Pedrito. Ay, yo como que me da como cosita contarle qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Ah, no, porque ya estamos terminando. Imagínese, Bueno, bueno, y no usted todo sigo, no sigo. emocionado ahí queriendo saber. Bueno, está bien, no sigo interrumpiendo y te dejo contar. Claro, es muy bueno que me deje contar, porque esto es bueno que lo sepan los niños. Sí, niños, tienen que saber la historia de Sansón. Eso está muy bien. Entonces resulta que el Lazarillo lo llevó le dijo a Sansón que lo acomodara en las dos columnas que tenía el palacio. Y resulta que Sansón ya sabía, porque él conocía con anterioridad, ya había ido al palacio de los filisteos y ya había conocido, había conocido el palacio. El palacio, Y sí. inclusive, a él, como los filisteos, ellos adoraban a Dagón, el dios de ellos, ¿Al dragón? Dagón. Ay, Ese era el nombre del dios de ellos, que es el dios de la cosecha y el dios de la fertilidad de los filisteos. sí. Y el dios de nosotros es otro. El Dios de nosotros es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y Ay, todo sí lo lo que conozco, hay. sí, sí, sí. He Eh, escuchado mucho de él. Eso, ¿cómo no? Imagínense, el todopoderoso, él fue el que hizo los cielos y la tierra y el que se le apareció allá a, a, a Manoa, que le apareció a la esposa de Manoa y le habló sobre que iba a tener un hijo. Ese era Jesucristo. Y Uy. entonces ellos se asustaron, inclusive se asustaron y dijeron de que iban a morir porque habían visto a Dios personalmente. Y resulta que el Señor no hace eso. No sucede eso. Y hasta que al fin llegó el momento en que colocaron allá a Sansón en los dos muros. Y él oró a Yahweh, a Dios, y dijo que le diera fuerzas y le diera fuerzas para tumbar esos muros, porque el pelo le empezó a crecer. ¿Y los tumbó? Y llegó y cogió un lado y cogió el otro y los derrumbó y dijo que muera Sansón con los filisteos. Entonces él derrumbó los dos muros que sostenían el edificio y habían como 3.000 filisteos ahí. Y eso lo derrumbó y murieron todos los filisteos y ahí murió Sansón. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. Y llegaron los hermanitos de él, y lo sacaron de ahí y y lo enterraron allá entre Sora y, y Estaol. O sea, los papás. No, porque el papá ya había muerto. El papá de Sansón había muerto. ¿Y quién es que es ahora? Y ¿Y quién ellos, es que... allá lo sepultaron en el sepulcro donde estaban los papás de ellos, de Sansón. Entonces, Sí. eso quedaba entre Sora y Estaol. Son dos pueblos, dos sitios. Ah,
Entonces ahí en eso ahí estaba la tumba del papá de Manoah. Entonces ahí fue donde enterraron a Sansón, a Sansón. Y Sansón, él fue juez y él juzgó al pueblo de Israel 20 años, 20 años. Y así fue lo que pasó con Sansón. ¿Le gustó, Martincito? Claro, es una historia muy bonita. ¿Y los niños será que les habrá gustado? Yo creo que sí, ¿cierto, niños? Digan que sí. Eso, y también dígale eso, darle muchas gracias a la iglesia Nación Cristiana. Ay, sí, yo sé que hay nación cristiana en Bogotá, que en Cartagena, en Medellín, Barbosa y Conazi y Tocancipá. Y los niños de allá, Ah, sí, por eso yo estoy hablando de los niños de por allá. eso, y los pastores. Los pastores, como conozco a la pastora Fanny, al pastor Jimmy, que me han enseñado tantas cosas. ¿No? Y también al papá, a la mamá, Sí, a también. las hijas. Y Gaby está bonita también, Natalie. ¿Quién? A ella le dicen Lady. Ah, Le digo ah, Natalie. ya, eso está muy bien. Muy bien. ¿Me da la mano, Martín? Bueno, sí, Deme yo la creo que manito, son deme la Lady. manito. Eso, Martincito. ¡Gloria a Aleluya. Dios! Aleluya. Muy bien. Chao, Martín. Chao, Pedrito. Me dio mucho gusto escucharte. Bueno, muchas gracias por esta bendición de poder contar una historia. Qué bien, Pedrito. Chao, Chao, chao. niños. Chao, Pedrito. Chao, niños. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Eso, está muy bien, está contento. Sí. Bueno, aleluya.